Hola, hola, buenos días. El cafecito está en el aire a través de Teleuniverso, Canal 29. Como cada mañana yo invito a probar el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, la más sana y sabrosa tradición de nuestro pueblo. El sabor que empieza en el aroma Café Santo Domingo. Y el mío está todavía calientito. Doctora, la invito. La doctora Zaida Luciano es neuróloga. Es egresada magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Medicina. Realizó sus estudios de posgrado en el Hospital Universitario Severo Ochoa en Madrid, España, con una formación específica en demencias. Tras finalizar la especialidad, ejerció como encargada de la consulta monográfica del deterioro cognitivo y demencias en el Hospital Universitario Severo Ochoa en Madrid. Es miembro activo de la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Dominicana de Neurología, docente en la Universidad Alfonso X en Madrid y también aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en las áreas de neurofisiología y práctica de neurología. Bueno, doctora, hay mucho que conversar con usted. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hablemos de neurología. Esta es una de las especialidades de la medicina. ¿De qué trata en específico? Pues mira, los neurólogos lo que hacemos es estudiar las enfermedades que son pertinentes al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Entonces, la variedad es amplísima, pero nos encargamos de esa parte. Entonces entiendo ahora que hay que hablar del sistema nervioso. Así es. Suena a nervios. Suena a nervios. El sistema nervioso, vamos a dividirlo en dos grandes partes. Un sistema nervioso central, que es el que llamamos, que ahí está el cerebro, todos sus componentes y la médula espinal. Y luego el sistema nervioso periférico, que ahí sí están los nervios como tal, como los conocemos, los que se encargan de llevar información a los músculos para que nos podamos mover y traer información al cerebro de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, cuando se utiliza la palabra nervioso, estar nervioso, ¿qué significado tiene? ¿Qué connotación tiene? Ese estar nervioso tiene más que ver con los psiquiatras, ¿verdad? Más que no tiene mucho que ver con los nervios anatómicos como tal. Ya. Hay una frontera entre la psiquiatría y la neurología. ¿Cuál es? Estamos muy relacionados y la frontera tiene más que ver con el tipo de alteración. Las alteraciones psiquiátricas son más funcionales, nosotros llamamos. Las alteraciones neurológicas son cosas que podemos medir, son más estructurales del sistema como tal, del cerebro, de los nervios, de los músculos. Pero cada vez más, conforme avanza la medicina, la línea se borra cada vez más, porque cosas que creíamos, enfermedades que pensábamos, alteraciones conductuales de psiquiatría, que pensábamos que no tenían una base anatómica o por lo menos no podíamos demostrarla, de repente estamos descubriendo que sí, que hay cosas que están pasando y que ya podemos medirlas y verlas. ¿Cuáles son las patologías más comunes que atiende un neurólogo? La más común en la consulta, la migraña. La migraña. La migraña es la más común, es el motivo de consulta más común en neurología. Pero también vemos epilepsia, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, Alzheimer, Parkinson, algunas otras más. Pero la migraña se puede confundir con un dolor de cabeza que lo pueda estar provocando algo que no sea exactamente la migraña. Sí, aunque la migraña tiene unas características muy específicas, es un dolor más de un solo lado de la cabeza, nosotros llamamos hemicraneal, es un dolor pulsátil, que es como si algo te estuviera latiendo, generalmente se acompaña de náuseas, vómitos, molestias con la luz y con el ruido, entonces tiene unas características muy específicas, pero mucha gente llega a la consulta con años de ese tipo de dolor de cabeza y nunca ha consultado, vive con 2 o 3 episodios a la semana y no sabe que son migrañas. ¿Y cómo se trata la migraña? Pues mira, la migraña se trata de dos maneras. Hacemos un tratamiento sintomático, que es lo que la mayoría de la gente hace, que es cuando me duele la cabeza, me tomo algo para el dolor de cabeza. La automedicación. Eso está bien hasta cierto punto. Si los episodios son muy esporádicos, pues no hay ningún problema con que en el momento que te duela algo, te tomes algo en ese momento. Pero cuando los episodios son más frecuentes, esa toma constante de medicación entonces se vuelve en contra del paciente porque cronifica la migraña. Entonces ahí pasamos a otra parte del tratamiento, que es el tratamiento preventivo, en que le damos unas pastillas, vamos a decir así, medicamentos que se dan todos los días, no son analgésicos, pero lo que hacen es disminuir la cantidad de episodios y disminuir la intensidad del dolor también. ¿A partir de qué edad comienza a aparecer la migraña y
procede de algún vínculo familiar. Es muy hereditaria la migraña. No hay una mutación genética que hayamos descubierto como tal, pero sí es muy hereditaria. Y la edad, hay niños de 5 años que tienen migrañas ya. No es lo habitual que comience tan temprano, pero sí que los hay. ¿Afecta, digamos, el aspecto laboral, la jornada de estudios? La migraña es de las enfermedades en general, no solamente neurológicas, pero de las enfermedades más discapacitantes que existen. Dios. Entonces sí, la gente vive con ella, pero no hay necesidad de vivir con ella porque hay tratamiento. Ya, se puede vivir con ella con tratamiento. Claro que sí, y controladas, perfectamente controladas. Pero cuando hablamos de discapacitante, una discapacidad permanente. Hay pacientes que llegan, no es la mayoría, porque la mayoría responde a los tratamientos, pero hay pacientes que llegan a tener discapacidad permanente porque no se logra controlar el dolor y no se puede trabajar con un dolor de migraña. Ya, me han pedido que nos enfoquemos en el tema del Alzheimer. A propósito de un caso que ha sido viral en las redes, una persona conocida en el país. ¿Qué es lo que el Alzheimer provoca y qué origina esta enfermedad? Mira, la fisiopatología del Alzheimer es bastante compleja, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que sabemos ya, y es que se produce un depósito de unas proteínas anormales. Son proteínas que tenemos normalmente en nuestro cerebro, se producen, pero hay una enzima que tiene un error, vamos a decir, la corta por donde no es, y entonces la proteína ya deja de tener la forma que debe tener habitualmente, y el cerebro no puede metabolizarla, y entonces se comienza a acumular. Y ese acúmulo puede suceder 15, 20, 30 años antes de que el paciente tenga el primer síntoma. Entonces, esa acumulación de esas proteínas, tanto dentro de las neuronas como fuera de las neuronas, es la que produce el daño y entonces los síntomas que vemos en la enfermedad. Es una pérdida de la memoria. En la forma típica, sí. El Alzheimer tiene forma típica, que es la mayoría, la que conocemos, la que se nos comienzan a olvidar las cosas. No recuerdo si desayuné, no recuerdo lo que me dijeron, pregunto lo mismo varias veces. Esa es la forma típica, es una alteración de la memoria progresiva inicialmente y luego se unen otras cosas como la orientación, el lenguaje, cambios conductuales. Y luego hay otras formas atípicas que no comienzan por alteración de memoria. Hay una forma que comienza por alteración del lenguaje, otra que comienza por alteraciones visoespaciales, el paciente no es capaz de medir distancias correctamente, de ubicar los objetos en el espacio, y hay otra forma que es más conductual y es muy difícil de diagnosticar porque si no es un especialista, porque el paciente lo que comienza a tener es alteraciones conductuales,